tarde a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del webinar Diálogos Internacionales sobre Docencia y Tecnología. Fíjense que este contexto, este entorno del webinar surgió en la idea. Ya saben que las ideas luego llegan de madrugada, ¿no? Cuando uno como que hasta le quitan el sueño. Entonces estaba yo planeando el diplomado y sí veía los temas, las actividades. Les hablo allá por marzo, abril de este año. Ya traía como otras cosas en el tintero. El diplomado se dio en agosto. Y yo decía, pero ¿cómo, con qué otra cosa lo enriquecemos, ¿no? Y ahí surgió la idea de invitar a otros ponentes de carácter internacional, de talla internacional. Ustedes pueden ver aquí que empezamos con el doctor Rubén Edel Navarro. Él es con el que inicio y bueno, no hay mejor forma. Él me dice que solo con que diga que es buena persona es suficiente, pero bueno, reconocer su trayectoria enorme. Les puedo adelantar que él es licenciado en psicología. Ustedes lo pueden, de hecho, ustedes lo pueden googlear. Rubén Edel Navarro, así como veíamos ayer, lo ponen entre comillas y verán toda la trayectoria que tiene. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en educación con especialidad en desarrollo cognitivo por el TEC de Monterrey y doctor en investigación psicológica de la Universidad Iberoamericana. Por mencionar algo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, del SNI, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficiencia Escolar, RINACE, de la Sociedad Mexicana de Psicología, socio y precursor del campo de conocimiento sobre aprendizaje mediado por tecnología del COMIE, es decir, él empezó todo el proceso de investigación en México en materia de tecnología educativa, desde hace ya un buen ratito. También es profesor invitado en la Nova Southern University en Florida, del capítulo México de Internet Society, también de la UDUAL, que agrupa más de 150 universidades de América Latina, consultor de la Red Educativa Mundial, es profesor de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Pedagogía, colega, y aparte fue mi profesor en el doctorado. Ya tenemos ahí varios proyectos trabajando juntos. Es editor, investigador, ha escrito centenas de documentos, de artículos, propuestas, publicadas, artículos, asesoría de tesis, y ahorita se encuentra en un proyecto asesorando al Senado de la República en lo que va a ser la Agenda Digital Mexicana. Entonces, vaya, me puedo así aquí platicar, pero verán la manera que tiene de ver y prepárense para agitar algunas ideas que luego tenemos como muy clavadas y de manera errónea sobre la tecnología. El profesor, el doctor Edel va a hablar un tiempo con la ponencia y terminando preguntas al respecto, dudas, inquietudes, con toda confianza. Por ahí les pido silenciar sus micrófonos y empezamos. Las charlas las estoy grabando. Adelante. Doctor Edel, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. No, al contrario, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Gustavo, por la presentación. Siempre he dicho que con que digan que soy buena persona es más que suficiente, ¿no? ¿Para qué vamos a desperdiciar el tiempo, ¿no? Hablando y diciendo cosas, trayectoria. Miren, para empezar, es un gusto estar acá con ustedes, reconocer su disposición por seguirse formando. Créanme que esta actitud deja muy buenos dividendos a la larga, siempre tener disposición y en un tema que es apasionante, ¿no? Que es apasionante, al menos a mí en lo personal me ha cautivado en las últimas 3 décadas. Yo me he dedicado al campo de conocimiento del aprendizaje mediado por tecnología y es lo que les vengo a compartir, una porción que tiene que ver con las competencias digitales, justo en lo que ustedes están formando y que, pues bueno, hay diferentes aristas que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes al respecto de este tema. Y
lo he titulado como repensar la modalidad híbrida para el aprendizaje y fundamentarlo desde esto que decimos de las competencias digitales. ¿Y por qué repensarlo desde la modalidad híbrida? Hace, no sé, un par de días estaba en un evento de la UNAM que se llamaba Educatic, que agrupa pues, a una comunidad selecta de investigación y de académicos en relación con este tema. Y la pregunta era que ¿en dónde estaban los y las profesores en nuestro contexto nacional en materia de competencias digitales? Y les llevé esta imagen. Les digo, miren, los profes estamos justo aquí. Estamos en el ojo del huracán, ¿sí? Y estamos en el ojo del huracán, ¿por qué? Porque la pandemia, ¿no? El COVID, la contingencia sanitaria, lo único que hizo fue desvelar, ¿no? Por completo, si me permiten el término, desnudar por completo las competencias de nosotros como profesores, pero no solamente de nosotros como profesores, de los estudiantes también, y de los administrativos y de quien toman decisiones al respecto del empleo de tecnología. La tecnología ha estado ahí presente durante muchísimo tiempo, puesta en el discurso político educativo al respecto de que con la tecnología podemos elevar la calidad, la cobertura, la equidad, la inclusión, sí, pero no se le ha podido tomar el pulso a la tecnología a nivel nacional. Y pues bueno, ustedes habrán escuchado, habrán leído diferentes tomadores de decisiones en el contexto nacional e internacional, rectores, salían a declarar, nos movemos a una modalidad híbrida de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Y cada vez que escuchaba yo oír algún rector, algún tomador de decisión institucional al respecto de esto, me preguntaba si alcanzaban a dimensionar lo que estaban declarando, ¿no? Moverse a una modalidad híbrida no se da por decreto. No es de que yo salga como líder de una institución y decir, nos movemos a la virtualidad. Eso tiene muchas implicaciones y dentro de todas ellas, las competencias digitales, pero que me gustaría reflexionar con ustedes. El primero, ¿qué es una modalidad híbrida? O sea, ¿qué entendemos por modalidad híbrida? Pues es sencillo, es una combinación, es una amalgama entre presencialidad y virtualidad con fines educativos. Se dice rápido, pero en esa amalgama hay ingredientes, hay dimensiones, así como en una amalgama está compuesta por diferentes metales, estaño, cobre, zinc, plata, mercurio, etcétera, ¿sí? De esas que nos ponían antes en los dientes, ha evolucionado los tipos de materiales. Justo esa amalgama, ¿sí? Estamos contemplando en una modalidad híbrida, pero una amalgama que tiene que ver con dimensiones académicas, tecnológicas, de infraestructura y administrativa. Generalmente quien sale a declarar que se mueve una modalidad híbrida sale fundamentándolo desde lo tecnológico. Es decir, tengo una plataforma tecnológica y por tanto me puedo mover hacia una modalidad híbrida. Pues no es suficiente con tener una plataforma, ¿sí? No es suficiente con poseer la mejor plataforma tecnológica de cualquiera de las 800 que hay en el mercado, con licenciamiento o sin licenciamiento, ¿sí? Hay otras dimensiones que necesitamos atender y necesitamos atender como profesores. Y en esto de hablar, no sé, en los últimos meses han aparecido infinidad de académicos que se dicen ser expertos en educación a distancia, educación en línea, en virtualidad educativa. Cuando yo les voy a decir algo, sinceramente nunca los escuché hablar de el aprendizaje mediado por tecnología. Y bueno, se centran en esto de la modalidad híbrida, dicen, hablamos de un modelo mixto, un modelo blended learning, un modelo que combina lo presencial y lo virtual, y empiezan las discusiones a centrarse en prefijos de modalidades educativas, e-learning, b-learning, m-learning, z-learning, cuando el foco tenemos que tenerlo en el learning. El foco debe de estar en el aprendizaje. ¿De qué manera nosotros logramos en este entorno, ¿sí?, lograr que nuestros estudiantes aprendan? ¿Con qué recursos?
y a través de qué estrategias lo vamos a lograr. Ya empezamos a entender que esto del aprendizaje en línea no solamente es cuestión de tener una plataforma, sino que va más allá de esto. El paradigma, ¿sí? El paradigma de la presencialidad nos ha dejado muchos usos y costumbres que han estado bastante arraigados en nuestro comportamiento escolar. Las cosas tienen que suceder en un lugar específico, en espacios cerrados, en horarios, con ciertas uniformidades, con controles. Eso hemos aprendido de la presencialidad. Y cometemos un grave error al querernos llevar la presencialidad a la virtualidad, bajo los mismos criterios. ¿Por qué? Porque el paradigma de la virtualidad funciona en otro sentido, completamente distinto, ¿sí? A diferencia de la presencialidad, ¿sí? El paradigma de la virtualidad sucede en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede suceder al mismo tiempo o en tiempos diferenciados, de manera sincrónica. Los modelos educativos en la virtualidad son flexibles, ¿sí? Y nos dan una gran posibilidad de acceso al conocimiento. ¿Por qué? Por el empleo de las tecnologías de información, comunicación y aprendizaje digitales, las famosas TICAT. Ahorita, más adelante, vamos a hablar en relación a esto. Entonces, el primer error que se comete es querer llevar de la presencialidad a la virtualidad y no comprender que esto es un continuum entre presencialidad y virtualidad. Es decir, yo tengo que ubicarme en esa gradiente, ¿sí? O sea, ¿qué tanto de la presencialidad voy a utilizar y qué tanto de la virtualidad para pensar en mi modelo híbrido? Pero en términos numéricos, pues yo puedo pensar 1% presencialidad, 99% virtualidad o a la inversa, y estar dentro de un modelo blended learning, pensar que estoy dentro de un modelo blended learning. Lo primero es determinar la gradiente. Las mejores universidades en este país se movieron a virtualizar entre el 30 y el 60% de sus contenidos, lo que ubicaría dentro de este modelo híbrido. Pero si se dan cuenta, yo puedo ir desde el empleo de la educación presencial con gran apoyo de tecnología a desarrollar educación completamente en línea. Lo híbrido se ubica en el tercer paso, entre el 30 y el 60%. ¿Sí? Entonces, para poder movernos a una modalidad híbrida, eso significa que institucionalmente ya desplazamos esta cantidad, por lo menos de estrategias y de contenidos, a un espacio virtual. ¿Ok? ¿Por qué lo denominé modelo IV? Porque, bueno, fue un modelo que surgió justo del Laboratorio para la Innovación y el Desarrollo Regional, en el cual colaboro en la Universidad Veracruzana. Ahora, para entender este modelo, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender también es que hay niveles para la hibridación, ¿sí? El primer nivel tiene que ver con que identifiquemos qué es lo que vamos a hacer en nuestro diseño, en nuestro rediseño educativo relacionado con la enseñanza, con el aprendizaje o la evaluación. Yo voy a tomar una vertiente, no voy a repetir todo esto que está acá, pero si yo tomara la vertiente del aprendizaje, ¿no? Y paso a un segundo nivel, ¿qué tipo de aprendizaje es el que pretendo? ¿Un aprendizaje cognitivo o un aprendizaje social? Porque de las dos maneras aprenden mis estudiantes. Y si bajo a un tercer nivel que tiene que ver con la aplicación, ¿sí? En la hibridación que pretendo, es si estoy en el aprendizaje, en la parte cognitiva, tengo que pensar qué tipo de pensamiento voy a estimular en mis estudiantes. Y lo voy a estimular de manera deliberada. O si fuera de la parte social, ¿qué tipo de actividades voy a diseñar en línea que fomenten la interacción, cooperación y colaboración? Las tres cosas tienen límites muy claritos, muy claros. Porque hacer trabajo colaborativo no solamente es repartir trabajo en grupos, tiene que actuar por principios. Hay dos autores, por ahí del mismo apellido, Johnson y Johnson, que comparten principios para el trabajo colaborativo: la interacción cara a cara o virtual, el procesamiento grupal, la interdependencia positiva, ¿sí? Y otros elementos
para poder considerar que yo estoy diseñando actividades en línea que estimulan el trabajo colaborativo. ¿Ok? Bueno, continúo con esto, con esta reflexión. ¿Cómo pretendemos lograr lo anterior? O sea, todo lo anterior desde la competencia digital docente. O sea, ¿cómo vamos a resolver la competencia digital docente administrativamente hablando? ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos desde la parte de infraestructura? ¿Cómo lo resolvemos desde la parte académica, que ahí hay un foco, que es en el que vamos a hablar en este momento, que tiene que ver con la competencia digital docente? ¿Qué hace la institución para desarrollar mis destrezas para desarrollarme en la virtualidad? O sea, ¿qué es lo que hace la institución para que yo pueda desarrollar? Y aparte, también, de qué elementos qué elementos me facilita tecnológicamente hablando para resolver esto del aprendizaje en línea. ¿Sí? Per se la tecnología, ¿sí?, no va a desarrollar el aprendizaje. Incluso la tecnología puede convertirse en pirotecnia. Las tecnologías de información y comunicación se oyen muy cool, ¿sí? Pero si no tenemos un fundamento pedagógico, de poco sirve la tecnología en el acto educativo. ¿Sí? Miren, hay dos grandes pensadores, filósofos pensadores de la tecnología. El primero es un holandés, Peter Paul Verbeek, y el segundo, Don Haidt. El primero inspirado en el segundo, ¿no?, en la corriente de pensamiento del segundo, que es norteamericano, ¿sí? Y que de manera sintética nos dice los principios del aprendizaje mediado por tecnología, que la tecnología solamente tiene sentido en un contexto de uso. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es cómo damos sentido a la tecnología en y para la docencia. ¿Cómo es que nosotros le damos sentido a la tecnología? Porque esto, miren, hay grandes discusiones en relación a existe una vacilada a nivel mundial de los millennials y de los centennials, y que de todo esto no tiene una base científica, y que nos tratan de vender la idea de que la tecnología tiene un vínculo con la edad. No hay nada más falso que eso. Yo soy modelo 62 y soy apasionado de la tecnología. Y yo tengo dos hijos que puede decirse son millennials, que vienen y me consultan a mí cómo utilizar la tecnología. Pero yo también le consulto a ellos. Entonces esto tiene que ver con proactividad, no tiene que ver con edad. ¿Sí? Esto de la edad se lo compramos ya desde hace algunos años a un señor de apellido Prensky. Prensky, que salió a hablar de los inmigrantes digitales y de los nativos digitales sin ningún fundamento científico. La natividad digital no tiene sustento científico, sustento formal, pero el mundo le ha comprado a eso, ¿sí? Un tanto con la idea, no sé, yo cada vez que escucho hablar de los centennials, millennials, se me figura como que me están hablando del horóscopo, ¿no? Nos encanta que nos digan cómo somos y qué nos va a pasar, ¿no?, al respecto de... y es exactamente lo mismo, tiene el mismo fundamento, ¿no? Digo, ya no puedo hablar mal de Walter Mercado porque está 4 metros bajo tierra, pero sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tiene el mismo valor lo que dijo Prensky que lo que dijo Walter Mercado. Miren, todas estas semanas hemos escuchado diferentes historias que tienen que ver con esto. Tienen que ver con la frustración en el manejo de tecnología o la propia proactividad en el manejo de la tecnología. ¿Sí? Hay quien ha enfrentado el término, yo creo que se ha manoseado mucho, resiliencia, esta capacidad de adaptación que tenemos en situaciones extremas y que todos hemos enfrentado de alguna manera, ¿sí?, en relación con el manejo de la tecnología y con cumplir nuestros propósitos de continuar en un proceso de enseñanza, aprendizaje a nivel institucional, en cualquier nivel educativo y en cualquier tipo de institución, llámese pública o privada. Miren, en 2015 hablaba yo de esto. Y
simplemente hecho 5 años para atrás, y hace 5 años en la universidad en Buenos Aires hablaba que es para entender cómo nosotros podemos desarrollar de manera exitosa la tecnología y la labor que llevamos a cabo como docentes, tiene que ver con la apropiación de la tecnología. Pero que esto es distinto a lo que sería incorporar tecnología. Una escuela puede llegar y retacar una escuela de computadoras, ¿no? Pero algo distinto tiene que ver con cómo utilizamos los dispositivos, cómo utilizamos las herramientas tecnológicas en nuestra propia planeación educativa de manera deliberada. Y otra es cómo nosotros incorporamos a nuestra práctica la tecnología. Dicen por ahí, los profes se resisten a utilizar tecnología. Pues sí, se resisten porque no les has explicado de qué manera la tecnología les ayuda en su práctica educativa. En el momento en que los profes se dan cuenta cómo la tecnología les puede servir, les puede contribuir en su práctica, la tecnología la toman solitos. No hay que batallar para esto. Entonces tiene que ver con niveles de apropiación, con niveles de usabilidad, pero no la usabilidad que conocemos tecnológicamente hablando. Cuando compramos un celular, generalmente viene un instructivo o cualquier otro dispositivo electrónico que nos dicen cómo emplear el celular, ¿no? Son como los lineamientos para el buen uso del celular, pero aquí tiene que ver con lineamientos pedagógicos, tiene que ver con lineamientos didácticos, ¿no? ¿De qué manera empleo la tecnología para estimular procesos de pensamiento básico y avanzado de mis estudiantes? Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia del empleo de la tecnología. Para rematar esto, ¿sí? Si nosotros preguntáramos, ¿qué entienden las instituciones educativas por competencia digital docente? ¿Qué creen que me respondería? Que cada institución tiene su propia denominación o su propio imaginario en relación a lo que es la competencia digital docente, y en función de ese significado es que se comportan, ¿sí? Si dicen competencia digital docente es enseñarle a utilizar computadoras a los profes, retacan de cursos de computación. Y eso no es emplear tecnología. Eso sería solamente una parte del empleo de la tecnología. Por eso pongo la analogía del Ferrari, ¿no? Cada institución se imagina su Ferrari y se diseña su Ferrari de acuerdo a lo que piensa, ¿no? Habrá quien diga, pues el Ferrari tiene unas ruedas enormes, o el Ferrari, pues es una bicicleta, ¿no? Porque también, dentro de múltiples hipótesis que podría compartir con ustedes, es que la tecnología, podemos tener tecnología de punta en nuestras instituciones, pero la subutilizamos. O sea, es decir, tenemos el Ferrari y lo estamos utilizando como sedán. ¿De acuerdo? Bueno, en ese sentido, también en el histórico, es decir, a ver, ¿cómo nos entendemos en la competencia digital docente? Tenemos una fuerte influencia de Europa, ¿sí? Lamentablemente nos encanta importar modelos sin ton ni son. No hemos desarrollado modelos propios a nivel nacional. En eso estamos. Y partimos desde Bolonia, ¿no? Desde el marco común europeo, ¿sí? Importamos algo que se llama proyecto Tuning, que por cierto en el proyecto Tuning no se menciona absolutamente nada de competencia digital. Se habla de destrezas para el manejo de tecnología de información y comunicación. Y también partimos de estudios de la UNESCO al respecto de la brecha digital, ¿sí? Hace 10 años tenía yo la posibilidad de decirle a un periodista de un periódico nacional, y lo sacó en primera plana a nivel nacional, el hecho de decir que necesitábamos una agenda digital educativa. Y eso está ahí, está en el Reforma, apareció en primera plana esa situación. Afortunadamente, este año, así como es inédito el COVID, este año, por primera vez el Senado autoriza la agenda digital educativa, ¿sí? La agenda digital educativa que nos va a permitir, ¿sí?, tener una orientación al respecto de a qué hacer con todo este tema de la tecnología.
se habla de un nuevo ecosistema de la Escuela Mexicana Digital, fundamentado ¿en qué? ¿Sí? ¿Cuáles han sido nuestras experiencias nacionales en el uso de tecnología en el sistema educativo? Y esto lo veremos rápidamente. Primero, en el Acuerdo Educativo Nacional, que establece ofrecer una educación de excelencia, inclusiva y de equidad. Estupendo. Otorgar a todos los maestros y maestras del sistema educativo nacional una mejor formación y una constante actualización. Y también partimos de una estrategia nacional de educación inclusiva. Miren, por primera vez en nuestro país, ¿sí? El empleo de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales aparece en la Ley General de Educación. ¿Sí? Yo no sé, yo no soy ni verde, ni colorado, ni amarillo, ni morado, no tengo colores de partidos políticos, pero lo que sí sé es que esto está en la ley y que si ignoramos durante 30 años la tecnología, ¿sí? Sin salir o saliendo de la pandemia, si la continuamos ignorando va a ser negligencia. Y nos vamos a meter en una bronca legal espectacular porque está en la ley, ¿no? O sea, no invirtamos en infraestructura, no invirtamos en tecnología y ahí les platico cómo va a regresar el boomerang en relación a estos aspectos a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que la tecnología tiene un reconocimiento en la ley, pero eso se suma a una responsabilidad, ¿sí? A mí me encanta esa palabra de responsabilidad. Si ustedes la parten, es habilidad para dar respuesta. Habilidad para dar respuesta a través de la tecnología en el acto educativo. Si ustedes consultan la Agenda Digital Educativa, está a su disposición, está en línea, está en la página del Senado. En el artículo 85 dice que la Secretaría de Educación Pública establecerá una agenda digital educativa de manera progresiva, la cual va a indicar los modelos, planes, programas, iniciativas y proyectos pedagógicos educativos que van a permitir el aprovechamiento de las TIC. Ahora, ¿qué es lo que incluye esta agenda digital? Pasemos rápidamente. Lo primero, pues tiene que ver con esas destrezas digitales, ¿sí? Utilizar de manera responsable las TICAD, ¿sí? Una adaptación a los cambios tecnológicos. El trabajo remoto que miren, esto fue aprobado en enero, por ahí de enero, febrero, ¿no? En enero, febrero, si nos hablaban de trabajo remoto, quizá no resultaba tan familiar, ahora nos resulta sumamente familiar. Pero también tiene que haber elementos de creatividad e innovación práctica para la resolución de problemas. ¿Cómo podemos utilizar de manera creativa las tecnologías? Y algo que tiene que ver con la última brecha digital, la última generación de la brecha digital, que son diseño y creación de contenidos. Más adelante me van a entender a qué me refiero cuando les muestre de manera puntual esto. Si hacemos un recorrido histórico así rapidísimo, desde 1985 a 2009, ustedes tienen ahí un histórico de cómo nos hemos desarrollado con la tecnología y en relación con las instancias educativas en el contexto nacional. Desde la aparición de la microcep, pasando por la computación electrónica, la red EduSat, la generación de esta modalidad terriblemente exitosa a nivel nacional que es la telesecundaria, ¿sí? El modelo de telesecundaria ha sido un modelo imitable a nivel mundial, ¿sí? Desde la famosa enciclomedia, el programa de HDT, de habilidades digitales para todos, la aparición del programa de educación abierta y a distancia de México, y ya en un periodo más cercano, la aparición de programas como Mi Compu MX, Telebachillerato Comunitario, la prepa en línea, el programa de inclusión y alfabetización digital PIA y el programa Aprende 2.0. Este programa, esta coordinación que tiene actualmente a nivel nacional, el programa de Aprende en Casa, ¿sí? ¿Ok? Si se dan cuenta, pues bueno, hemos tenido un recorrido histórico con las TICAD, sí, hay que aclarar,
este recorrido histórico en momentos no ha sido afortunado, ¿no? Ha habido estancamiento en la comprensión de la implementación de tecnología, ha habido aciertos, ha habido errores, ¿no? ¿Qué hablar de enciclomedia? Enciclomedia, una idea espectacular, terriblemente innovadora, mal ejecutada, ¿no? ¿Y para qué seguir hablando de enciclomedia? Evidentemente que no dejó buenos dividendos, pero actualmente la expectativa es, puesto en la ley, ¿sí? Pues tenemos una gran oportunidad para desarrollarnos en ese sentido, pero necesitamos ir ad hoc a lo que establece los propios lineamientos de la Agenda Digital Educativa, que es muy, muy reciente. ¿Qué ofrecen las TICAD? Pues bueno, formación docente, contenidos educativos, conectividad e infraestructura para las aulas. Estos últimos dos temas han sido de gran polémica por el propio razonamiento de que tenemos que resolver todo a través de Internet, ¿no? Pensamos en educación online, pero no nos ponemos a pensar en educación offline. O sea, ¿qué estrategias tenemos para resolver la falta de conectividad e infraestructura? ¿Sí? Y esto demanda mucha proactividad de todos los involucrados en el acto educativo. Ahora, ¿qué es lo que establece la Agenda Digital Educativa en la nueva escuela mexicana? Pues bueno, lo tienen ahí, no lo voy a repetir. Formación docente, construcción de una cultura digital, ¿sí? Producción, difusión y acceso a usos de recursos educativos digitales, conectividad, modernización e infraestructura en TICAD, y esta parte de impulsar la investigación, el desarrollo y la creatividad digital educativa. Miren, en términos prácticos, en enero de este año, su servidor comenzó a colaborar con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública a lo largo de 3 mesas, en esta mesa de formación, actualización docente en habilidades, saberes y competencias digitales. Su servidor tuvo la oportunidad, hasta la fecha, de coordinar esta mesa en donde más de 90 instituciones, ¿sí? Más de 90 instituciones públicas y privadas, con número mucho mayor de profesores que participan en la NUYES. Recordar que la NUYES hay más de 200 instituciones asociadas a la NUYES, y que nos dimos a la tarea, punto número 1, de ponernos de acuerdo, ese gran colectivo, de ponernos de acuerdo, ¿qué entendíamos por competencia digital docente? ¿Para qué? Para no incurrir en el error de las instituciones, de que cada quien se imagina lo que es competencia digital docente y en función de eso actúa. Y miren, descubrimos el hilo negro. Llegamos a esta definición. Dijimos, la competencia digital docente es la armonización de los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal de las TICAD, que garantizan su empleo, ¿sí?, seguro, crítico y creativo en los procesos educativos. O sea, por primera vez, de manera inédita, en el contexto nacional, nos ponemos de acuerdo interinstitucionalmente al respecto de qué entendemos por competencia digital. ¿Y esto qué significa? Que ya tenemos una definición, qué padre. ¿Y eso qué ganancia puede tener? Bueno, la ganancia que puede tener es que después de tener claridad, ya podemos medir esa competencia digital docente. ¿Sí? Medimos los dominios cognitivos, entendido como la apropiación relacionada con esas destrezas, saberes, conocimientos y habilidades de pensamiento, pero también la parte procedimental, que es la apropiación acerca del uso, implementación, aplicación de la tecnología, pero también la parte actitudinal, ¿sí?, que es la apropiación en virtud de los actos, conductas, disposición para emplear la tecnología. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos 3 grandes dimensiones y cada una de ellas apunta a 3 tipos de empleo: seguro, crítico y creativo. ¿Y esto a dónde nos llevó? Acuérdense que empezamos en enero, hicimos un alto,
empezó la pandemia y esto lo recuperamos a partir del mes de mayo y desde el mes de mayo no hemos parado hasta la fecha. Ahorita tengo todavía el próximo lunes la última reunión con este gran colectivo, la última reunión del año, y justo para ver esto que está a continuación, que es, desarrollamos un instrumento para medir la competencia digital docente, se va a llevar a cabo una encuesta nacional a partir del próximo año, del 2021, en donde vamos a poder medir a través de estas dimensiones y estos indicadores la competencia digital docente. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es tener un espacio común de competencia digital docente en la educación superior. Y confiamos tanto en esto que hemos desarrollado que hay la posibilidad de escalar, porque ya lo hicimos, de escalar este instrumento a educación media superior, ¿sí? Y a educación básica también. ¿Por qué les digo esto? Porque este instrumento que construimos a partir del acuerdo del constructo de competencia digital docente, ya lo aplicamos a más de 2,000 profesores, 2,111 profesores pertenecientes a escuelas incorporadas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y ahí tienen las cifras. Este piloteo del instrumento tiene un par de días que lo terminamos, ¿sí? Además, a solicitud de la NUYES, dijo la NUYES, no voy a llevar una encuesta a nivel nacional si no la tengo probada previamente. Y la prueba ya la hicimos, el piloteo ya lo hicimos. Si se dan cuenta, el mayor porcentaje de los 2,111 profesores de las incorporadas en la Universidad Autónoma del Estado de México son de nivel medio superior. Y también hay a nivel profesional. De tal manera que ya contamos con un instrumento por primera vez en el contexto nacional para medir la competencia digital docente. Con esto no queremos descartar los esfuerzos que cada quien ha hecho en relación a medir esto que dicen saberes, quereres, pensares, sentires digitales, no sé, cada quien le pone un nombre distinto, cada quien lleva agua a su molino, pero no todo el mundo está dispuesto a subirse a la mesa del debate académico y generar consensos, generar acuerdos, que eso es lo que hemos hecho a través de la NUYES y a través de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿se acuerdan que les decía lo de la brecha digital? Bueno, estamos conscientes que la última generación de la brecha digital no tiene que ver con acceso a tecnología necesariamente. Ustedes pueden tener computadoras, pueden tener internet de banda ancha, pueden tener telefonía, pero ¿qué creen? La última brecha digital apunta a contenidos de calidad, contenidos digitales de calidad. Podré tener una plataforma espectacular, pero si no tengo contenidos de calidad, de nada sirve, ¿no? Los principales organismos acreditadores de la educación en línea lo establecen dentro de sus indicadores de evaluación de la calidad del aprendizaje en línea, del aprendizaje a distancia, contenidos digitales de calidad. Eso tiene que ver con diseño instruccional, eso tiene que ver con desarrollo curricular también, ¿sí? Y que dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? O sea, los contenidos digitales de calidad no los resolvemos con medir la competencia digital docente. Vamos a tener un diagnóstico. Vamos a tener un diagnóstico de la competencia digital docente. ¿Pero qué creen? Nos tenemos que ir con los responsables de capacitación y formación continua en competencias digitales docentes de las instituciones de educación superior. Y desarrollamos otro instrumento que mide las 3 dimensiones, pero institucionalmente hablando. Es decir, de esto que ya diagnosticamos como competencia digital docente, ¿qué es lo que me aportan las instituciones de manera virtual para formar a sus profesores? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe? Porque así esto nos va a poner justo en el camino de generar este espacio común de competencia digital docente en la educación superior, reconociendo aquella oferta virtual que atiende a esas dimensiones y a esos indicadores que les comenté. Miren, para finalizar, decirles, nuestro siguiente paso
está en estas dos grandes dimensiones. Con este resultado de poder medir la competencia digital docente, el poder generar el espacio común de competencia digital docente en la educación superior, pero a la vez generar un comité. Este comité ya también va bastante avanzado. Tenemos hasta este viernes para terminar de integrarlo, que es el Comité de Certificación Interinstitucional de Competencia Digital Docente, y que va a quedar integrado por 2 académicos de cada una de las regiones que establece la NUYES, que son 6 regiones. O sea, va a ser un comité de 12 académicos que, a partir de nuestra definición de competencia digital y a partir del diagnóstico de competencia digital docente, se va a sentar a pensar en esos escenarios disruptivos, ¿sí?, innovadores, para medir la competencia digital docente. ¿Para qué? Para que las propias instituciones puedan certificar a sus profesores. Es decir, que sean independientes, que tengan esa posibilidad de poder certificar las destrezas de su propia comunidad académica. Pues bueno, yo quiero dejarle hasta acá porque yo creo que la parte más importante tiene que ver con sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones, y que me va a encantar poder interactuar con ustedes en ese sentido. Entonces, adelante, soy todo oídos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Edel. Sin duda, como siempre, interesante y trayendo lo último, lo más actualizado. Profesores, como pueden apreciar, la hibridación de las tecnologías va más allá de lo que comúnmente se dice. Quisiera ver preguntas, escuchar preguntas, opiniones. Ya saben, levantan ahí su mano en la herramienta, en participantes, y para que puedan interactuar, dialogar con el profesor, el doctor Edel, y pues intercambiar opiniones, dudas, ideas. ¿Quién desea opinar al respecto? O preguntar, perdón, comentarle. Les compartí el enlace de la Agenda Digital Educativa, la pueden ver ahí completita, se los mandé por el chat. ¿Alguna pregunta, profesores? Con toda confianza. A ver, Lucrecia Villegas. Sí, Lucrecia, adelante. Lucrecia Villegas, de Cuernavaca, Morelos, doctor Rubén Edel. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Bien, gracias. Una reflexión. Yo veo con muchos problemas a México sobre educación. ¿Qué está haciendo? Usted está ahí en el Senado asesorándonos. ¿Qué está haciendo este gobierno para que el maestro tome esta capacitación verdaderamente? ¿Sí? Porque desde el 1990 el 2006, no sé, yo fui directora, di diplomados y entendí perfectamente que estábamos preparando alumnos, estudiantes para el mundo. ¿Sí? Fueron cursos, fueron diplomados, fue un presupuesto, muchísimo presupuesto para educación. Pero ¿por qué no aterrizamos? ¿Falta el compromiso? Doctor Edel, Japón está integrando en sus 5 materias para una educación del futuro, Internet. ¿Cómo se va a dar en México este aprendizaje a los alumnos si el maestro le falta mucha capacitación para estas herramientas que son maravillosas? Yo las utilicé en Excel, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo le va a hacer el gobierno para meter en esos contenidos de que usted habló, Internet, a los estudiantes desde primaria, secundaria y preparatoria? Esa es mi reflexión y mi pregunta. ¿Cómo le va a hacer el gobierno? El problema de la tecnología en la educación no tiene que ver con conectividad. Nuestro problema a nivel nacional no tiene que ver con conectividad.
tiene que ver con estrategias didácticas. Lo primero que haría yo, más que enseñar competencias digitales a los profesores, les enseñaría estrategias didácticas para poder enseñar a los estudiantes. Y el razonamiento, pues bueno, el razonamiento pandémico, porque tenemos que conectarnos de alguna manera, pone el foco en la tecnología. Miren, acabo de salir de una encuesta a nivel nacional también con el programa Aprende en Casa, y cuando la discusión estaba centrada en Internet, ¿no? En Internet y la conectividad, resulta ser que el foco de atención estaba en la telefonía y el empleo de WhatsApp para la comunicación en el programa Aprende en Casa. Andaba por otro lado el foco de la interacción. Entonces, en ocasiones, desde mi punto de vista, no estamos poniendo el foco donde deberíamos de ponerlo. ¿Sí? Más que desarrollar destrezas digitales, digo, si en este momento necesito que desarrollen destrezas digitales mis profesores, yo estaría más preocupado porque desarrollaran destrezas didácticas los profesores y que tienen que ver con procesos de pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo yo como profesor puedo estimular el desarrollo cognitivo de mis estudiantes? Porque en ocasiones ocupar tecnología, ¿sí? Ocupar tecnología me pone del lado contrario. Todos los profesores se quejan de que los estudiantes copian y pegan, pero nunca se preguntan por qué los estudiantes copian y pegan, porque tienen que ver con las instrucciones del profesor. ¿Sí? Al no tener claro qué procesos de pensamiento pretendo estimular en mis estudiantes, así diseño las instrucciones. ¿Sí? Necesito que investigues acerca de la vida de Newton y de Einstein. Es una invitación, ve, copia y pega, ¿no? A diferencia de decirle, ¿qué crees? Necesito que hagas un cuadro comparativo, establezcas por lo menos 3 propósitos de comparación, ¿sí? Y me hables de Newton y de Einstein. Eso jamás lo va a encontrar en la red. Jamás lo va a encontrar en la red. ¿Sí? Entonces, yo creo que el foco estaría por ahí, ¿no? Si habría preocupación en cuanto a la formación y capacitación de los profesores, yo ubicaría la preocupación didácticamente hablando, ¿no? Evidentemente, no descuidaría la parte tecnológica, ¿sí? Pero si yo volteo a ver, seguramente habrá alguien de aquí de extracción normalista, ¿sí? Si ustedes voltean a ver los planes y programas de estudio actuales, ya ni siquiera los anteriores, actuales de las normales, la parte de la tecnología está borrada en la formación inicial docente. Y se los puedo decir con lujo de evidencia, porque por lo menos los últimos 4 años me he dedicado a estudiar los planes y programas de los estudiantes normalistas en ese sentido, ¿no? En el empleo de la tecnología, la usabilidad pedagógica de la tecnología. Entonces, yo creo que hay que poner el foco donde debemos de ponerle. ¿Qué han hecho o qué han dejado de hacer? Pues la historia nos está juzgando y nos va a seguir juzgando en ese sentido. Es todo un tema el tener visión para conducir a un país en el terreno educativo. Cada vez que yo escucho, y se lo digo con mucho cariño y con todo respeto, que le dicen, por ejemplo, al secretario de Salud, no, pobrecito, nunca se había enfrentado a una pandemia, entonces vamos a darle chance de que se mueran 100,000 mexicanos, porque nunca se había enfrentado a esta situación. No, señores, si alguien está en un puesto es porque tiene capacidad, tiene visión de futuro y necesitamos certezas, necesitamos certidumbres. Cualquier secretario necesita darnos certidumbres, y no solamente estoy hablando del de educación. Y eso se lo da la propia visión prospectiva que tenga en relación a la parte que le corresponde. ¿Qué visión tengo de la educación? ¿Por qué hacer una reforma educativa? ¿Por qué reformar la educación? ¿Sí? O sea, tú vas a reformar algo que no está dando resultado.
¿sí? Nosotros, todos los que estamos aquí, somos producto de un modelo educativo y del modelo educativo mexicano, al menos que alguien se haya formado en el extranjero. ¿Se sienten que son mexicanos o mexicanas fallidas? Yo no, ¿eh? Yo no me siento un mexicano fallido. Y me formé en el modelo educativo mexicano. Entonces, ¿por qué reformar? ¿Por qué reformar la educación si da resultados? Son de las cosas en donde deberíamos de centrar la discusión. ¿Por qué reformar? ¿No andaremos teniendo problemas con nuestro GPS? ¿Sí? O sea, reformar la educación, ¿por qué? Ah, por los resultados internacionales. Ah, ya voy entendiendo, ¿no? De acuerdo con los resultados de la prueba PISA, quedamos mal rankeados comparados con otros países. Qué curioso, pero comparemos también el Producto Interno Bruto de esos países con los cuales me estoy comparando, ¿no? No hay una evaluación justa, ¿no? No hay una evaluación equitativa, ¿sí? Y a partir de eso, y a partir de esos números, pretendemos cambiar el sistema educativo mexicano, ¿no? Caray, ¿no? Es tener dos deditos de visión de país y qué es lo que pretendo, alcanzar, ¿no? Con esto. Pero bueno, ya nos fuimos por otro. No, para nada, Doc, porque finalmente forma parte del mismo proceso. O sea, entender lo educativo fuera de los contextos social, económico, político, cultural, etcétera, es complicado. Denis Landa, por favor. Hola, ¿me puedo escuchar? Sí, ahí Sí, estamos. perfectamente. Bueno, ya ahorita ya me cambió la pregunta porque se me hizo interesante lo que decía. Miren, voy a tratar de comprender la ponencia para, antes que nada, doctor, muchas felicidades y sí nos hace pensar mucho. Más que hablar de la parte didáctica y actitudinal, que sí es lo que quería abordar un poquito, pero cambié ahorita el sentido. Usted decía algo muy cierto, ¿no? ¿Por qué reformar lo que no funciona en nuestro contexto? Y lamentablemente se resume a la política. Desgraciadamente, tenemos docentes que, por ejemplo, ahí voy a meterlo actitudinal, dicen ya esto va a pasar y todo a la normalidad y no queremos progresar. Bueno, los que estamos aquí, creo yo que por eso nos comprometimos en este diplomado, pero es una mínima muestra. A lo que quiero llegar es que también los líderes educativos lamentablemente siguen siendo un puesto político, una promesa política. Y los líderes educativos tienen una formación de todo menos pedagógica. Y en ese sentido, cuando nos estamos adaptando a una situación, a una buena intención de políticas educativas como las competencias que luego ya las quisieron desvirtuar por ahí o darle otro enfoque. Yo entiendo la diferencia entre competencias para la vida y competencias para el deporte. O sea, no me van a confundir en eso. Por eso estamos los pedagogos y los que no son pedagogos, por eso estamos educándonos en el aspecto pedagógico. En este sentido, yo creo que mientras siga habiendo líderes políticos, porque es una promesa política, ¿sí? No vamos a empezar a cambiar desde abajo, porque lamentablemente esa ideología luego se percibe abajo y son pocos los que quieren emerger, pero muchos los que no dejan crecer. No sé si por ahí me estoy explicando, doctor. Sí, perfectamente, maestro. Mire, hay algo, déjeme comentarles una anécdota. Hace algunos años estaba yo frente a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, no voy a decir nombres, y uno de sus integrantes, un ex rector de la UNAM, cuando salió el tema del modelo educativo de la universidad, dijo, ah, doctor, entonces usted piensa que usted es de los que cree que los modelos educativos es lo que está de moda, ¿no? Y por eso hay que cambiarlo. Me quedé callado y guardé una pausa y después de que tomé aire le dije, doctor,
Primero lamento escuchar de usted el comentario, por lo que significa para mí, como líder de la máxima casa de estudios. Pero me da la impresión de que usted piensa que lo que está allá afuera no cambia. Y señalé hacia la calle, ¿no? Sí. La sociedad cambia, el entorno cambia. Y por tanto, los modelos educativos deben de cambiar, se deben de adaptar. ¿Sí? Los modelos educativos no son como la música de los 60 que llegó para quedarse. Tenemos demandas en el entorno, tenemos demandas fuertes en el entorno que tienen que ver con competencias transversales, ¿no? El cambio climático, la sustentabilidad, la violencia, la equidad de género, ¿sí? La propia ciudadanía digital, son demandas externas al interior de las propias instituciones que nos están pidiendo formar esa clase de personas. Algo tenemos que hacer como instituciones. Miren, algo tan sencillo para entender esto. ¿De qué es lo que más nos quejamos a nivel nacional, los mexicanos? En nuestro sistema educativo de gobierno. ¿De qué es lo que más nos quejamos? Sencillo, de la corrupción, ¿no? O sea, todo el mundo se queja de la corrupción. ¿Y qué hacemos curricularmente hablando para resolver la corrupción? ¿Qué estamos haciendo curricularmente hablando? La respuesta es nada, ¿sí? ¿Y cómo queremos transformar las cosas así? Si las propias instituciones educativas deben de dictar qué clase de mexicano queremos formar, ¿no? ¿Qué clase de persona queremos formar? Antes de pensar qué clase de profesionales queremos formar, ¿no? Entonces, no podemos empezar a hacer algo por movernos a esas demandas que tenemos en el entorno, ¿sí? Desde nuestra propia trinchera, que es la educación. O sea, ¿qué hacemos para resolverlo? Yo cada vez que llego a un evento, siempre digo, agradezco su amable puntualidad. No hay manera de cambiar este país más que de esta forma, ¿sí? Hay que ser puntuales, hay que pregonar con el ejemplo, ¿sí? ¿Esto cómo lo resolvemos desde el aula? ¿De qué me sirve formar a un ciudadano digital con muchísimas destrezas digitales que va a ser corrupto? ¿No? Entonces hay prioridades a nivel nacional. ¿Cuáles son nuestras prioridades como sistema educativo? Sí, Sí, sí. Y sí, yo lo que quería añadir, además, por ejemplo, universidades, por ejemplo, particulares, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, que también lo ven como un modelo meramente empresarial y no humanístico. Por ejemplo, testimonios que hablando de competencias digitales de docente, en algún momento se le invitó una rectora por ahí para que capacitara a los docentes y básicamente era nula el llamado, ¿no? Es decir, no quería haber inversiones. Inclusive se le invitó a que, bueno, las aulas, por ejemplo, no tienen ni siquiera medios audiovisuales. Claro. Y se les dice, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen que traer su propia laptop y tienen que traer su propio cañón, ¿no? Y se le dice, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen como universidad darle un servicio, una infraestructura para el alumno, no tanto para el docente. El docente al final de cuentas ofrece un servicio. Esta es una anécdota, como usted lo dijo, para que también hablando de corrupción o no sé a veces cómo se dan las claves para que estas universidades o escuelas particulares, llámese de nivel medio superior, ¿sí? También no cuentan con la estructura, el financiamiento, pero sobre todo la seriedad para que sí se haga una cobertura, me queda claro, pero siguen con el foco de nada más de meramente el clientelismo, ¿no? Y no una persona que están formando.
Sí, Gracias, doctor. Soy el completamente. maestro Denis Omar Landa y adelante con su respuesta. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Aquí hay una pregunta, doctor Edel, en relación con los 3 niveles del manejo de las KitKat que mostró. Y si puede dar un ejemplo en cuanto a lo cognitivo, procedimental, actitudinal. Muy interesante esa parte. Es la pregunta que me hacen acá en el chat. Generalmente, cuando hablamos de empleo de tecnologías de información y comunicación y aprendizaje digitales, siempre lo relacionamos con el uso, ¿no? Con el adecuado uso de la tecnología. ¿Qué debo de hacer para manipular, ¿sí? Para manipular una tecnología en particular? Por ejemplo, sé la forma como puedo utilizar el Zoom o puedo utilizar un sistema de videoconferencia. O sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar para emplear ese tipo de tecnología? Eso da cuenta de la parte procedimental únicamente, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para yo como profesor utilizar Zoom, técnicamente hablando? ¿Ok? Ahora, ¿para qué voy a utilizar Zoom, pedagógicamente hablando? ¿Sí? Algo que sucede y es muy común y hemos comentado diferentes colegas es, con eso de quererse llevar la presencialidad a la virtualidad, tanto los profesores como los estudiantes piensan que tienen que estar el mismo tiempo que pasan en el aula física, tienen que estar en el aula virtual. Por decir, una clase de 2 horas, ¿sí? Los mismos estudiantes, cuando, a mí me ha sucedido con mis estudiantes que le digo, bueno, jóvenes, a los 20 minutos o a los 30 minutos, si no tienen ninguna otra duda, pues yo me retiro. ¿Cómo? Ya se va. Pero es que no tarda 2 horas la clase. Si yo cumplo mis propósitos, yo no tengo por qué estar más tiempo en la virtualidad, ¿no? Para eso hay trabajo independiente, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo, si retomamos el empleo de las videoconferencias, es, yo puedo saber cómo operar técnicamente un sistema de videoconferencias, pero otra cosa muy distinta es que yo desarrolle actividades didácticas, pedagógicas dentro de esa plataforma, ¿no? Y para eso necesito tener una planeación didáctica. Yo voy a hacer trabajo colaborativo en línea. Sí tengo que saber cómo voy a dividir. Por ejemplo, si yo entro en Zoom y tengo ciertos privilegios, sí, yo tengo que saber cómo dividir a los participantes en equipo. Pero tengo que tener un propósito claro para que trabajen de manera colaborativa, ¿no? Eso da cuenta que no da cuenta a la parte de la cognición, a la parte de la planeación didáctica, no solamente de cómo emplearlo. Y la otra, el tercer elemento tiene que ver con la parte actitudinal, ¿no? ¿Qué tal mi disposición para continuar aprendiendo al respecto del empleo de sistemas de videoconferencias? ¿Cuántos de ustedes no han pasado de Zoom a Teams, a Google Classroom, no sé, por lo menos a StreamYard, a Skype, ¿no? Y han brincado de una plataforma a otra, pero por necesidad o por interés de conocer otras alternativas para ofrecerla didácticamente hablando. Dijo, no, pues aquí entro por obligación, ¿no? Me pusieron el sistema de videoconferencias y tuve que aprenderlo a fuerza, ¿no? Eso habla también de la disposición, habla de la actitud del profesor para incorporar la tecnología. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente tiene que ver con la dimensión de uso, ¿no? Sino también con la dimensión de planeación didáctica de la tecnología. Y en cada uno, estos 3 niveles, sino cuántas historias no hemos escuchado, por ejemplo, de Zoom, que alguien por no saber configurar, por no saber configurar Zoom, llegaron y les estropearon su clase, porque alguien se metió, alguien hackeó el sistema, y que eso habla del uso seguro de la tecnología. ¿Ok? Y que dentro del propio uso de la tecnología, no solamente voy a tener seguridad para emplearlo, también tengo que desarrollar procesos creativos con mis estudiantes, ¿no? El hecho de que generen ideas. Miren, algo tan sencillo, didácticamente hablando,
como la técnica de la pregunta, ¿no? Si nosotros desarrollamos esa habilidad para preguntar, ¿sí? Podemos estimular pensamiento, podemos estimular habilidades de pensamiento básicas y avanzadas en nuestros estudiantes. ¿Cuántas veces no formulamos preguntas kilométricas, ¿no? Para tener respuestas muy cortitas, cuando tiene que ser al revés, hacer preguntas muy cortas para tener respuestas kilométricas por parte de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro el ejemplo, ¿sí? Que da cuenta de estas tres dimensiones de las competencias digitales docentes. Sí, sí, doctor, sin duda es claro y acompaña el otro ejemplo del esquema que nos mencionaba. Ya Lucrecia comenta que tenemos que generar el crecimiento de la conciencia, procesos cognitivos y metacognitivos. Y Marisela nos pregunta si alguna lectura, o bueno, en este caso autor también, para motivar este procesamiento de pensamiento. O sea, ¿qué texto me apoya para decir cómo hacerle, cómo configurar, cómo generar esto y complementar lo que nos menciona? Hay un texto clásico que se llama Enseñar a pensar, y el autor tiene un apellido raro, es Ratz, así como si fuera rata, R-A-T-H-S, Ratz, Enseñar a pensar, y toda la colección de libros de desarrollo de habilidades de pensamiento de Margarita Mestoide Sánchez, en paz descanse, la doctora venezolana, que, bueno, ahí tiene toda una colección desde fundamentos de razonamiento hasta metacomponentes que nos permiten reflexionar acerca de cómo estimular los procesos básicos en nuestros estudiantes. Y de manera sencilla, Muy bien, muchas. Estamos hablando de 9 procesos básicos: observación, comparación, relación, ordenamiento, clasificación simple, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación, ¿sí? Que son procesos que necesitamos considerar dentro del aula en todas las actividades que desarrollemos. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. No sé si otra pregunta, profesores, de su parte. ¿Alguna duda, inquietud, comentario por ahí? Ya las estas que le leía, doctor, están en el chat. Sí. Y que sin duda nos brinda una primera sacudida de ideas, de mitos, de cuestiones, paradigmas que tenemos ahí como con telarañas en torno a lo virtual y que sí soy innovador, etcétera. Entonces, desde algunas afirmaciones empezaron las primeras sacudidas, ¿no? A estas formas de pensar y de hacer en torno a lo digital y lo educativo. Si hay algo, miren, si hay algo complicado, es desaprender, ¿no? Cuando ya tenemos un patrón de comportamiento de años, dicen que los seres humanos somos seres de hábitos, nos cuesta trabajo de desaprender, pero que nos reta cognitivamente hablando el visualizar otros escenarios, ¿sí? Otras formas de intervención educativa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que seguramente este diplomado los va a estar retando constantemente, a repensar su propia práctica, ¿sí? Evidentemente compartir su propia experiencia, pero darse la oportunidad también de rediseñarse ustedes, rediseñarnos todos, rediseñarnos como docentes, ¿sí? Digo, el contexto de la pandemia fue espectacular. Si a mí alguien me hubiera dicho que una pandemia iba a poner en primera línea el empleo de la tecnología, no lo hubiera yo creído. Para mí lo digo con todo cariño, con todo respeto, evidentemente que lamento muchísimo el estado de salud y todos los mexicanos que han muerto, pero para mí es un sueño hecho realidad el haber puesto la tecnología al frente. Esta es mi manera natural de desarrollarme profesionalmente. En los últimos 30 años, ¿sí? Yo me he desarrollado en la virtualidad, y cuando dicen volver a la normalidad, yo digo, no, a mí déjenme así, ¿no? Yo estoy feliz, yo estoy contento en la virtualidad.
y hay profesores que dicen que no, ¿no? Como el caso de la maestra Erika. ¿Por qué? Porque también el elemento humano tiene su magia. Miren, los mejores modelos educativos son híbridos, son blended. Yo colaboro con una universidad en Estados Unidos desde hace más de 10 años y tengo estudiantes que trabajan conmigo 363 días del año y me ven un par de días nada más, ¿sí? 2 días me ven. Y esos 2 días son mágicos, ¿no? Dicen, mira, sí existe ¿no? Sí. La parte de la presencialidad tiene su magia, ¿no? Y es por eso que en ocasiones pues anhelamos regresar al aula, ¿sí? Pero yo, créanme, no lo extraño tanto. Me sumo a esto, yo digo que también yo me puedo seguir y jubilarme en este rato. Me falta mucho rato, pero bueno, ahí. También aquí hay un tema que tenemos como tres personas que hablan del tema de la inclusión, necesidades educativas especiales, autismo, TDAH, etcétera. Asperger, esto con tecnología y educación, o sea, un grado más complejo todavía y un enorme reto como campo emergente. Sí, realmente en México no tengo conocimiento de un colectivo que atienda las necesidades educativas especiales a través de la tecnología. Tengo referentes a nivel internacional, por ejemplo, en la Nova Southeastern University. No recuerdo ahorita el apellido del doctor, pero con gusto se los consigo, que ha trabajado muy de cerca con la implementación tecnológica en estudiantes que tienen algún tipo de hándicap físico, ¿no? Y en educación especial. Pero ahí tenemos todo un área de oportunidad de desarrollo a nivel nacional. Sí es un área apasionante y que, pues bueno, lamentablemente no ha sido poco explorada a nivel nacional, ¿no? Ok, sí, es un área bastante emergente. Denis, vi que tienes la mano levantada todavía. Sí, doctor, Sí. ahorita, bueno, el tema principal es básicamente sobre representar la modalidad híbrida, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema medio superior donde laboro, en el discurso se dice que la plataforma llegó para quedarse, pero hay un fenómeno bastante curioso y yo quisiera escucharlo de usted. ¿Qué nos aconseja para que el alumno, por ejemplo, de verdad saque provecho de las herramientas digitales como es el uso del teléfono, la lab, etcétera, para su educación, para que el docente también se anime a hacerlo? Porque lamentablemente ahorita tuve un trabajo arduo donde estoy monitoreando de 400 alumnos cuántos están entrando a la plataforma y es muy cansado revisar uno por uno y la verdad es el 10%, ¿no? Entonces es contradictorio cuando se dice que los muchachos manejan la tecnología y no la hacen para esto, pero eso sí, nada más preguntan por el chat cuando les llega la beca. ¿Qué nos aconseja para motivarlos? Sí, el tema de la motivación para emplear tecnología no es exclusivo de los profesores, evidentemente que es exclusivo de los estudiantes también, ¿no? Decimos que en un escenario ideal, un estudiante o un profesor tienen habilidades para manejar tecnología y tienen actitudes para manejar tecnología, ¿no? En un estado ideal. Pero ¿qué pasa cuando un profe o un estudiante no tiene habilidad pero tiene actitud? Decimos, bueno, ahí lo que hacemos es capacitar a ambos en destrezas. ¿Y qué hago si es que tiene habilidad pero no tiene actitud? Pues dices, ahí lo tengo que motivar, ¿no? Tengo que motivar a emplear. Y siempre, miren, lo que tenemos que pensar en la relación con la tecnología es que nuestras formas de aprender
o sea, me refiero a los seres humanos, no ha cambiado nuestras formas de aprender, ¿no? Aprendemos de la misma manera. Lo que ha cambiado es la tecnología. Si no, verifiquen esto. ¿Cómo es que aprendemos los seres humanos? Estoy hablando tanto de profesores como de estudiantes. Aprendemos descubriendo, aprendemos por ensayo y error, aprendemos socializando, ¿no? Aprendemos descubriendo, ¿sí? Aprendemos jugando. Son maneras naturales de aprender. El profesor tiene que desarrollar actividades en línea que atiendan estas formas naturales de aprender. Tener una plataforma a manera de repositorio en donde vertimos todos los contenidos, eso no funciona así. Eso no es aprendizaje en línea. Eso es una agenda digital en línea, ¿no? Tenemos que tener ese cuerpo de recursos, de herramientas articulados, organizados, en una experiencia que resulte agradable, atractiva y que resulte retadora para los estudiantes. El gran problema es que no retamos a los estudiantes, no los retamos cognitivamente hablando, ¿no? Hay algunos estudiantes que dicen, lo que pasa es que usted no me entretiene. Y el profesor voltea o la profesora dice, pero yo no soy payaso para entretener. Y entiendo los dos lados, ¿no? Entiendo perfectamente los dos lados. Entiendo al estudiante que se queja porque siente que no lo están retando cognitivamente hablando. Retando a qué? A pensar, a descubrir algo, a socializar algo, ¿sí? Y el profesor también lo entiendo, ¿no? Porque no soy un showman, ¿sí? No soy un showman para venir y entretenerte acá. No, pero también tengo que tener habilidades docentes para poder retarte en ese sentido. Entonces es de ambos lados. Si mis estudiantes no están participando, sí puede ser que se deba a destrezas digitales, pero yo estaría más preocupado si es que tienen las destrezas digitales y lo que yo estoy viendo como un escenario de aprendizaje no resulta atractivo para el estudiante, ¿no? Es como llegar y ver una gran cantidad de archivos en una plataforma que además tengo que leer sin un sentido de por qué estoy leyendo, ¿no? Y en ocasiones pensamos que esa es nuestra chamba, ¿no? Dejarle mucha tarea a los estudiantes, mucho que leer, ¿sí? Cuando podemos detonar, ¿sí? Detonar sus procesos de pensamiento de manera muy sencilla, ¿no? Yo creo que hay que reinventarse, era lo que decía, hay que rediseñarse, ¿sí? Si nosotros fuéramos, si nosotros participáramos de nuestro propio entorno de aprendizaje como estudiantes, ¿cómo nos iría? ¿No? Es decir, si me pongo la cachucha como estudiante, ¿qué tal es mi entorno virtual de aprendizaje? ¿Es atractivo? ¿Es retador? ¿Me invita a pensar? ¿Me invita a descubrir? ¿Sí? Es por eso que les comentaba de las estrategias didácticas, ¿no? Cuando nosotros analizamos todas las posibilidades que tenemos a través de las estrategias didácticas, empezamos a descubrir métodos, ¿no? El método del ABP, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Esta metodología que me permite a través de una serie de pasos lograr los aprendizajes esperados. O a través del trabajo colaborativo, a través del método de casos, a través del método de proyectos, ¿sí? La pregunta es, ¿estoy desarrollando esas estrategias didácticas en mis propios cursos? ¿Sí? Ese es un gran también parteaguas de las plataformas tecnológicas. Siempre he pensado que el siguiente nivel de las plataformas tecnológicas tienen que ver con eso, ¿sí? Que me exija a mí como profesor diseñar a través de una estrategia didáctica, ¿no? Y en ocasiones decimos, no, espérame, es que yo no tengo destreza para manejar una plataforma tecnológica. Lo curioso es que cuando un profe dice eso, ¿sí? Y le preguntamos si tiene cuenta de Facebook, nos dice, sí, claro, por supuesto, ¿cómo no? Yo me muevo como pez en el agua en Facebook. Pues es lo mismo en la plataforma.
tiene el mismo nivel de intuición en la plataforma que desarrollarse en Facebook. Ah, dice, no, pero es que a mí Facebook me entretiene y la plataforma no. Ahí está la situación, ¿no? ¿Cómo convertimos en un espacio atractivo, ¿sí?, el entorno virtual de aprendizaje? Sí, estos procesos cognitivos y metacognitivos mezclados con la didáctica y la tecnología, esta triada indisoluble, ¿no? Que pone el foco en el aprendizaje. Ese es Tecnología, didáctica y cognición. Y cognición. Esos son los 3 puntos. ¿Sí? Tecnología, didáctica y cognición centrado en el aprendizaje. Hacia allá va la tendencia, sin duda. Sí. Perfecto. Doctor Edel, muchas gracias por aceptar la invitación, por los discursos actualizados y toda esta agitación cognitiva que nos hace, como invitándonos a este punto, ¿no? A repensar y actuar desde la didáctica, la cognición y la tecnología. Muchas gracias y bueno, así como que aplausos virtuales al profe. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias, Doc. Así como aplausos virtuales. Muchas gracias, doctor. Estamos pendientes. Cuídese. Bye. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. También ustedes, como ven, el reto se dice tecnología, cognición, didáctica, poniendo en medio el aprendizaje. Ahora, ¿cómo le hago para? Ahorita nosotros, bueno, tenemos sesión a las 7 sobre competencia digital, la parte introductoria. El módulo 2 se llama precisamente estrategias didácticas con TIC, con tecnología. O sea, ¿cómo uso el ABP, el método Picasso proyecto, con tecnología? Ahí viene este punto crucial, ¿no? ¿Y cómo le hago? Pero usando la tecnología. Y después viene el tema de planeación didáctica, o se llama planeación tecnopedagógica, luego el de la evaluación de los aprendizajes, seguido de un diseño instruccional y entornos virtuales de aprendizaje. Eso es lo que contempla el diplomado. Hay un bloque de materiales didácticos, vemos herramientas digitales, etcétera, pero la competencia digital no es solo con lo tecnológico. No sé si tienen alguna pregunta o duda de estas buenas sacudidas que nos dio el doctor Edel, quitando mitos, realidades, situaciones que nos invitan. Importante que opinen, participen, chicos. El lunes continuamos con, sí, Rebeca, el lunes continuamos con otra, tenemos ahora una perspectiva desde Perú, el doctor Gerardo Chunga Chinguel, él es peruano y trabaja lo mismo, didáctica, cognición, tecnología, formación de profesores, competencia digital, etc. De hecho, todos trabajan en la misma línea, los que estuve ahí consiguiendo, buscando tener uno de España, uno de Perú, bueno, de hecho son 2 de Perú, uno de Chile, uno de Colombia y acá 3 de México que están en el top, al nivel. Precisamente para fortalecer esto. Rebeca, te escuchamos. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, justo con el último comentario que nos hacía el doctor Rubén Edel, bueno, así como hay estudiantes con Asperger, con autismo, sí es muy importante lo que el doctor comentaba, sobre todo hacernos de estrategias didácticas e innovadoras, ponernos en los zapatos de los estudiantes, porque es muy cierto, a lo mejor la clase presencial la tenía programada para 2 horas, la puede dar prácticamente, como dice él, en 1 hora, hora y media. Y también no debemos de perder en cuenta que así como hay estudiantes que requieren más tiempo, hay chicos que tienen capacidad más alta y que también el estar 2 horas atrás de una computadora se les hace la clase muy larga, se llegan también incluso a poner ya un poquito desesperados porque pues tenemos de todo como estudiantes, ¿no? Tanto los que van a paso lento como los que ya van un poquito más adelantados y pues sí puede ser un poquito cansado y como dice el doctor, yo creo que hay que ponernos tanto del lado del profesor como del lado del estudiante para ver qué necesitan y cómo podemos facilitárselos.